sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor para con nosotros, Dios mío. Estamos delante de ti en esta noche, en tu presencia, buscando, Señor, de ti la bendición. Rogamos, Señor, tú abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender, entender todas las cosas. Danos corazón sabio para oír, oído de sabio, Señor. Venga tu palabra y caiga dentro de nuestro corazón y produzca en él aquello para lo cual tú la envías. Señor, te necesitamos. Nada podemos hacer sin ti. Necesitamos tu consejo, tu dirección para nuestras vidas. Tu luz, pues en tu luz veremos la luz. Señor amado, toma cada corazón presente, Señor. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Jeremías capítulo 2, verso 12, donde el Espíritu del Señor le habla a los cielos. Y hemos leído, espantaos, cielos, sobre de esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, como que los cielos digan, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso los cielos que cuentan la gloria de Dios? La Biblia dice, espantaos, horrorícense. ¿Cómo va a ser tal cuestión su pueblo, aquellos que fueron escogidos por el Señor, aquellos que fueron llamados por Dios, aquellos que el Señor escogió? ¿Cómo van a hacer eso? Espántense, es una locura lo que hicieron. Por eso es que dice, espantaos, horrorizado, desolado, es como que se agarra la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser? Algo que no se puede entender. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? ¿Qué había hecho? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ello cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna es un pozo donde se va y se va juntando el agua. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva para hacer para ellos cisternas y querer guardar aguas en esas cisternas rotas que no retienen. Es una locura. ¿Cómo teniendo abundancia escogen la pobreza? ¿Cómo teniendo riqueza escogen la miseria? ¿Cómo teniendo algo superior escogen lo menor? ¿Cómo? Espántense, porque la acción de ellos es una locura. No puede ser otra cosa más que una locura, que teniendo ríos de agua de vida, que teniendo, hermano, aguas en abundancia, agua viva de una fuente que proviene de Dios, escojan otra fuente y escojan otros pensamientos. Por eso dice, espantado, como diciendo los cielos, no puede ser, es cosa de loco. ¿Cómo puede hacer semejante locura ese pueblo, ese hombre? ¿Cómo va a hacer tal mala elección? ¿Cómo va a escoger sus propios pensamientos, sus propias ideas, lo que él piensa, en lugar de escoger el pensamiento de Dios, en lugar de escoger la dirección de Dios? Toma su vida en sus manos, las riendas de su vida en sus manos, y él va a hacer como él quiere, a su manera, a su pensamiento. Cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, hermano, que lo que puedan llegar a hacer no va a producir nada. Hay que ser muy loco para hacer esa elección.
Hay que estar muy fuera de sí para estar viviendo a la par de un río de abundancia, un río de bendición. Escoger ir al desierto a vivir, donde no hay agua, donde no hay vida, donde todo es sequedad, estando en un lugar de arroyo, en un lugar de bendición, en un lugar de abundancia. Escoger un lugar, hermano, árido, sin nada. Por eso es solamente la obra de un loco, una locura. Por eso dice, espántense, porque no hacía esto cualquiera pueblo que desconocía a Dios, sino dice mi pueblo. Dos males ha hecho, dice mi pueblo, dos males. Uno, el primer mal, me dejaron a mí. Así que ya no estaba buscando una dirección de Dios, ya no estaban tomando una dirección de Dios, ya no estaban mirando a Dios como su hacedor, su creador, su Señor, el que guiaba, ya quitaron la vista del Señor. El primer mal paso, ¿vio? Como la costurerita que dio el mal paso, siempre se decía antes así, la costurerita que dio el mal paso. Entonces, el primer mal paso justamente es apartarse del Señor. El primer mal paso es dejar a Dios. ¿Cómo va a dejar a Dios? ¿Cómo va a dejar su dirección? ¿Cómo va a dejar su palabra? ¿Cómo va a dejar, no importa, nosotros vamos a hacer de esta manera, sí, que digan lo que digan, vamos a hacer así? Es tomar sus propios pensamientos y dejar los pensamientos de Dios. Y ese es el primer mal. Cuando se desecha justamente la dirección de Dios, se desecha la palabra de Dios, no se quiere la palabra de Dios y piensa que sus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. El primer mal, dejar la palabra, dejar la dirección, dejar, hermano, como el Espíritu le viene a dejarlo. Dos males, dice, ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para ellos cisterna. Vamos a estar mejor, hagamos un pozo acá, hagamos acá una cisterna, acá vamos a juntar el agua. Lo dejaron a él y acá vamos a tener agua y de acá vamos a tomar el agua de nuestro propio pozo. No queremos tomar el agua de la vida, el agua del pozo de la vida. Queremos tomar nuestra propia agua, nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideas. ¿Quién es Dios para que lo traigamos y esté en medio de nosotros? Es como la Biblia habla en el libro de Romanos, de aquellos que no conocían a Dios. La Biblia dice que rechazaron a Dios. No solamente rechazaron al Señor, sino que dice que no querían que esté Dios en sus noticias. No lo querían en sus noticias. Cuando más lejos esté, mejor. Nosotros tenemos nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer. A mí nadie va a gobernar mi vida. Así que toma la rienda de su vida en sus manos, la rienda de su hogar en sus manos, la rienda, hermano, en sus manos, y usted piensa que va a darle una buena dirección. Y la Biblia dice dos males. Primero, me quitaron la rienda de su vida. No quiere que lo dirija, no quiere que lo lleve, no quiere que lo ilumine, no quiere que le enseñe. Ellos dijeron que iban a llevar el gobierno de su propia vida. Así hicieron los hombres. En el libro de Romanos el apóstol Pablo habla así y muestra cómo es que no querían tener a Dios en sus noticias. Cómo se ensoberbecieron en contra de Dios, no querían saber nada de Dios. Entonces la Biblia dice, Dios los entregó, yo lo estaba cuidando, lo estaba guardando. Pero como ellos no quieren saber nada de mí, ni quieren tenerme en sus noticias ni nada, bueno, entonces yo los dejo. Pero tienen que saber que cuando yo los dejo, van a caer en la mano de alguien. Porque ese alguien le va a engañar y le va a hacer creer que ellos llevan la rienda de su vida. Y no será así. Otros tomarán la rienda de su vida, de su hogar, que solo desea el mal y no el bien. Porque cuando nosotros tomamos la rienda de nuestra vida, entonces parecería ser que a mí no me va a mandar nadie. Yo voy a hacer como yo quiero, así voy a hacer yo. Entonces parecería ser como que él tomó la rienda de su vida, pero en realidad no. Otro tomó la rienda de su vida, aquel que vino a matar, hurtar y destruir. Por eso dice, dos males ha hecho. Espántense en cielo. Escuchan, ¿vieron lo que hizo el pueblo del Señor?
espántense, horrorícense. Como conociendo a Dios, conociendo al Señor, conociendo su palabra, conociendo las bendiciones que hay en Dios, ellos escogen tomar su propio camino y caminar en sus propias sendas. Me dejaron a mí. No queremos el consejo de Dios. No queremos saber lo que Dios dice. Yo ya soy bastante grandecito como para que a mí me gobiernen y me digan lo que yo tengo que hacer. Yo soy el dueño de mi vida. Eso dice usted. Usted es el dueño de la vida. Un día la muerte le va a mostrar que usted no es el dueño de la vida. Espantaos, cielo, sobre de esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y caparon para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando nosotros leemos el Salmo 65, verso 9, el salmista dice así, escuche bien. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Visita la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Porque, ¿qué otra cosa puede producir, hermano, el río de Dios? Como dice, hermano, con el río de Dios. Dejáronme a mí, fuente de agua viva. ¿Qué es lo que dejaron? Dejaron el río de Dios. Si dejaron el río de Dios, entonces, ¿cómo Dios va a enriquecerlos si ellos rechazaron, no quieren el río de Dios? La Biblia, el salmista dice, visita la tierra, en gran manera la enriquece. ¿Cómo es que la enriquece? Con el río de Dios lleno de agua. Entonces una cosa es que nosotros bebamos del río de Dios, que estemos a la par del río de Dios, que caminemos en el río de Dios, en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios, en la dirección de Dios. Y otra cosa es que nosotros caminemos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, hermano, en lo que surja de nuestro pobre corazón, pensando que haciendo cisterna para nosotros mismos, tomando consejo un hombre con otro y otro hombre con otro, las cosas le van a ir bien. Dejáronme a mí. ¿Qué es lo que dije? Lo que dejaron. Justamente dejaron el río de Dios. Dejaron, hermano, no quisieron que Dios los riegue. Entonces, ¿cómo los iba a enriquecer? Porque si usted deja el río de Dios, nunca podrá ser enriquecido con la abundancia del agua del río de Dios. Así que una cosa es hacer cisterna. Nosotros, hermanos, cuando vinimos del mundo, vinimos también con cisterna, con nuestro propio pensamiento, con una dirección ajena. No era la dirección de Dios, pero cuando entramos al Evangelio, entonces nosotros nos acercamos al río de Dios. Dejamos nuestra cisterna para, hermano, ponernos, enriquecernos en el río de Dios. Y cada vez que nos reunimos y nos congregamos, el río de Dios corre, hermano, y somos enriquecidos. La Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Para que la riqueza de Cristo, la riqueza de Dios, hermanos, estén en nosotros, abunden en nosotros. Entonces, ¿a dónde nos trajo Dios? Nos trajo justamente cerca de su río, el río de Dios. Porque no hay otra forma de ser enriquecido si no estar, hermano, si no es estar en el río de Dios. Es decir, es la forma de enriquecerse espiritualmente. A causa de lo que produce. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, es una visión del templo del Señor, donde la Biblia dice que el Espíritu del Señor los llevó al templo del Señor y ahí estaba un ángel y dice la Biblia que mirando el templo del Señor miraba que debajo del umbral de la puerta del templo del Señor, del santuario de Dios, dice que comenzaba a fluir agua, salía agua.
Y esas aguas iban, hermano, hacia el oriente, iban avanzando, iban creciendo, el agua iba creciendo más y más y más. Y la Biblia dice que el ángel lo sacó y midió 1000 codos, midió otros 1000 codos, midió otros 1000 codos y midió otros 1000 codos. Y en la medida que medía, lo agarraba y lo llevaba, lo hacía pasar con las aguas sobre los tobillos, con las aguas en las rodillas, con las aguas en los lomos. Y la última medida, la Biblia dice, era ya un río que yo ya no podía pasar porque había que pasarlo solamente a nado. Y el ángel me dijo, ¿viste, hijo del hombre? Y me volvió de vuelta por la ribera. Y cuando nosotros leemos Ezequiel, capítulo 47, verso 8, dice lo siguiente, escuche bien. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Enneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, volvemos, dejáronme a mí. Mire lo que dejaron. Mire de dónde se apartaron, del río de Dios, hermano. Usted ni se imagina lo que es el río de Dios, una fuente tan abundante, tan grande. Por eso muestra de dónde nacía este río, de dónde salían estas aguas, justamente del santuario, porque sus aguas salen del santuario, es decir, salen de la presencia de Dios. Por eso nosotros, hermano, hemos leído, dice, descenderá al Arabá y luego entrará al mar, dice, y entrado en el mar recibirán sanidad las aguas. Está hablando del mar. Y si dice que el mar recibirán, dice sanidad, el mar es porque era un mar enfermo, un mar donde no había vida, un mar donde nada podía sobrevivir, el mar muerto. Es un mar que los hombres no tienen forma de curar, de sanear, un mar, hermano, que las personas que van ahí no se hunden, flotan en el agua, hasta por la densidad salina que tiene ese mar, entonces flota, el que se mete en el agua flota, el agua lo tira para arriba, muy densa, es decir, no hay vida en ese mar. Y nosotros leímos, me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. Nosotros pensamos, estamos hablando de las aguas que salen de debajo del altar, es decir, del santuario de Dios, de la presencia de Dios. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es un desierto, donde no hay vida, donde todo está muerto, donde todo está seco. Estas aguas, dice, descenderán al Arabá y entrarán en el mar. ¿Cuál mar? En el mar muerto. Dice, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. Estamos hablando de un mar muerto, que necesita vida, un mar muerto donde nada puede sobrevivir. Dice que estas aguas, nosotros miremos el poder de esta agua cuando penetra en un lugar donde está muerto, porque estas aguas que proceden del trono de Dios producen vida. Por eso cuando pasa justamente por la región del Arabá, desierta, por donde pasa el río, comienza a producir vida. Por eso nosotros leímos, ¿qué había alrededor del río? Árboles.
donde nunca existió árboles, donde nunca hubo vida, donde todo estaba muerto, pero entra el río de Dios, produce vida. Por eso dice, recibirán sanidad las aguas. Dice, y toda alma, verso 9, viviente que nadare por donde entrar en estos dos ríos, vivirá. Así que, si dice vivirá, es porque ya estaba muriéndose. Ya parecía como que ya no había forma de librarse del mal que padecía. Parecería que lo único que le esperaba, dice, es el sepulcro. Sin embargo, la Biblia dice que toda alma que nadare por donde quiera que entrare este río, estas aguas producirán en él sanidad. Producirán en él vida. Vivirá, no morirá. Y no solo eso, dice, habrá muchísimos peces por haber entrado allí las aguas y haber recibido sanidad. Quiere decir, hermano, mire la bendición que trae, porque nosotros miramos, ¿qué es lo que hace este río? Primero, la procedencia de este río procede de Dios, es decir, no es un río terrenal, humano, sino que es un río celestial, procede de Dios. Miramos el poder de este río, lo que produce, como procede del templo de Dios, entonces este río da vida, próspera y sana, el río de Dios. Por eso no hay mar, no estamos hablando de lagunita, no estamos hablando de riachuelo, mar, no hay mar que este río no lo pueda sanar. No hay mal que este río no lo pueda sacar. No hay ningún mal que este río, hermano, no pueda producir vida en aquel hermano que nada en él. Por eso dice, y vivirá todo el que entrare en este río. Verso 10, y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces, miren lo que produce, fructificación. Es decir, prospera, es decir, hay abundancia, no hay pobreza, no hay, hermano, estrechez, sino que hay holgadez, abundancia. No es pan de un día y hambre para otro, esto es pan de todos los días. Ahora, mira lo que dice el verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Entonces, mire, esto es terrible, porque lo que está diciendo, que donde este río de Dios no entra, va a quedar para salina muerto. Que donde este río no entra, ese lugar va a ser exactamente como hicieron el pueblo de Dios. Dos males hizo mi pueblo. Primero, dejaron mi consejo, mi palabra, mi dirección, mi río. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, para hacer para ellos cisternas rotas. Es decir, estar separado del río de Dios. ¿A dónde va a ir a parar separado del río de Dios? A hacer un pantano y una laguna que nunca se va a sanar. Porque si no entra el río de Dios en ese lugar, va a seguir muerto, estéril, salina, lleno de sal, sin vida, muerto. 2 veces muerto. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salina. Y junto al río, a la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja será para medicina. Entonces, mire lo que dice, junto al río de uno y del otro lado, toda clase de árboles frutales. No son árboles que no llevan fruto, frutales. Y no solamente que llevan fruto para ser comido, sino que la Biblia dice que las hojas que posean los árboles, dice, va a ser para medicina. Y no solamente eso, sus hojas nunca van a caer. ¿Por qué nunca van a caer? Porque sus raíces están junto a corrientes de agua.
Sus raíces están metidos en el río de Dios. Entonces nunca se va a secar. Siempre va a permanecer verde. Siempre va a tener, hermano, las palabras de esta vida. Siempre va a poder producir un bien en otro. Siempre va a ser de bendición a otro. ¿Por qué? Porque está sus raíces, hermano, tomando de las aguas de esta vida a la par del río de Dios. Por eso nosotros leímos, espantaos cielo. Mire las bendiciones de este río. Da vida, prospera, multiplica, sana. No hay nada que no pueda sanar, no hay mal que no pueda ser libertado en este río. No hay dolor que no pueda ser quitado en este río. Y la Biblia dice, me dejaron a mí. Por eso dice, espantao, horrorizao, desolao cielo. ¿Cómo? Con tanta bendición que viene del cielo, me desecharon a mí. No quisieron mi consejo, mi dirección, mi palabra. No quisieron mis aguas, mi río, mi bendición. No quisieron todo lo que yo podía darle. Me dejaron a mí para hacer cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, ¿cómo va a escoger beber aguas estancadas cuando hay un río para tomar? Y no es un río común. Este es un río que procede del trono de Dios, del santuario del Señor. Entonces, una cosa es agua de vida como esta, aguas vivas, y otra cosa es agua muerta. Cuando nosotros miramos en el Evangelio según San Juan capítulo 4, encontramos con una mujer samaritana, Jesús sentado ahí a la par del pozo en Samaria, y la Biblia dice que vino la mujer a sacar agua y Jesús le miró y le dijo, dame de beber. Y la mujer mirando al Señor dijo, ¿cómo? Tú eres judío, yo soy samaritano, y si no nos hablamos, porque se contaminan conmigo ustedes los judíos, ¿cómo me pides a mí que te dé agua? Y él le dijo, si tú supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría aguas vivas. Eso era agua lo que había abajo. Pero lo que él tenía para darle a ella era agua viva, es decir, aguas que venían del santuario de Dios, es decir, aguas que producían vida, aguas que producían prosperidad, aguas que producían sanidad, aguas de vida. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría aguas vivas. En el capítulo 4, verso 10, dice así, y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que él era una fuente, Jesús era una fuente de agua de vida. ¿Y de dónde procedía ese río? El río de Dios. El río de Dios en Cristo Jesús, siendo una fuente que podía darle de beber a cualquiera que quisiera tomar de esta agua. Por eso cuando usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante, la Biblia dice que Jesús en el último gran día de la fiesta se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Así que Israel desechó a Dios. Uno de los males, lo dejaron a Dios, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Iban a buscar y no había agua. Y el pueblo iba al templo a buscar agua, no había agua. Nunca había agua. Cisterna rota, no había agua. Pero de repente aparece alguien que se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una fuente en Jerusalén. Una fuente en medio del pueblo de Dios, una fuente de agua de vida. Los sacerdotes con sus cisternas rotas que no retenían el agua, no podían dar de beber al sediento. Pero alguien se puso de pie, alguien que era una fuente y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No solamente va a beber, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior serán una fuente también de agua de vida. Así que no solo el río, hermano, nos da a nosotros la fortaleza, vida, prospera, sanidad, nos da, hermano, luz espiritual, sino que este río dentro de nosotros es una fuente para dar de beber al sediento. El río de Dios. El río de Dios. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22 verso 1, dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que el río de agua limpio, de agua de vida, salía del trono de Dios y del Cordero. Así que del Cordero, por eso le dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él. Salía esta agua del Cordero. Vamos a la iglesia, Cristo el Cordero es la cabeza de donde sale el agua de vida. La iglesia es su cuerpo, salía del Cordero, de la iglesia, estas aguas de vida, de los que creyeron, de los que recibieron, de los que Dios los hizo una fuente para que beban los hombres estas aguas de vida. Un río limpio de agua que salía del trono de Dios y del Cordero. De vida, agua de vida. Nosotros miramos en el huerto del Edén y la Biblia dice cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, dijo el Señor, quitemos al hombre del huerto del Edén. No sea cosa que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición mala. Y lo quitó al hombre para que no coma del árbol de la vida. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Del huerto del Edén lo sacó, no sea cosa que extienda la mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sin embargo, ahora Dios dice, venga y beba. Venga y beba del río de Dios que sale del trono de Dios y del Cordero. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas de vida. Dos males hizo mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen
el agua. Pero nosotros oímos su voz. Cuando se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, nos pusimos de pie. Venga a mí, vinimos a él. Y beba, bebimos de las palabras de esta vida. Y Dios hizo que dentro de nosotros corran ríos de aguas de vida. Nos hizo fuente para que los hombres beban de ella. Oramos delante del Señor.